buenos días, bienvenidos a una nueva edición de Trujillanos en el Mundo. Los buenos somos más. Hoy ya en su edición número 15 y hoy tenemos también una edición especial porque generalmente esta entrevista es con una sola persona. Hoy vamos a hablar con una pareja, con Yolmar Valero y con Julio Ponce. Ellos están desde hace 4 años en Canadá, específicamente en la ciudad de Montreal, en la ciudad de Dorval, en Montreal. Y bueno, son dos venezolanos, dos trujillanos profesionales con un amplio currículum que cuando estaba leyendo dije, wow, pero mira qué importante, qué interesante. Yolmar, especialista en el área de bioanálisis, de ciencias de los alimentos, profesora de la Universidad Simón Bolívar en el área de posgrados en Caracas, en el área de ciencia de los alimentos. Y Julio, su esposo, también con un amplio currículum, abogado, politólogo, especialista en el propiedad intelectual y también docente universitario. Y ellos, pues bueno, nos van a contar hoy cómo ha sido ese proceso, cómo comenzó esta historia en Canadá y cómo desde Venezuela deciden irse, qué los motivó a dar ese paso y qué cambios ha habido en estos 4 años. Ellos además tienen un hijo que también les acompaña en Montreal. Y bueno, son muchas historias que conocer. Buenos días y bienvenidos, Yolmar, y bienvenido, Muchísimas Julio. gracias por la invitación. Muchas gracias, María, de verdad que sí, un placer. Mira, Bueno, cuando yo entrevisto personas que tienen un currículum así como el de ustedes, es bien interesante porque, bueno, para nadie es un secreto que la migración venezolana la realiza en su grueso los jóvenes, muchachos que están entre los 20 y 30 años. La migración posterior a esa edad con gente que ya tenía un background profesional, que tenía cierta estabilidad en el país, no es muy común, pero sí se da. De hecho, hace unos días también hablaba con un amigo que tiene un perfil muy parecido al de ustedes. ¿Qué los movió a irse y qué tan difícil es? Porque siento que cuando uno ya tiene mucho construido en la vida, empezar otra vez en otro sitio, quizás no de cero, pero cuando llegas a ese sitio nadie sabe todo lo que tú hiciste en Venezuela y qué importante era lo que tú hacías en Venezuela. Cuéntanos un poquito sobre eso. empiezo yo. Bueno, muchísimas gracias nuevamente por la invitación. Comentarte que, bueno, somos trujillanos los dos de nacimiento, valeranos, exactamente, estudiantes o egresados del Colegio República de Venezuela, súper orgullosos de nuestro colegio en nuestra época, y bueno, que hicimos nuestros estudios de universitarios en la Universidad de los Andes, bueno, nuestra alma mater, la Universidad de los Andes, en Mérida, exacto, los dos, y bueno, después la vida nos llevó a radicarnos en Caracas, en el cual los dos continuamos nuestros estudios, como lo dijiste. Yo seguí mis estudios en el área de ciencias de los alimentos, específicamente en el área de microbiología de los alimentos. En la Universidad Simón Bolívar hice mi maestría, el doctorado, al igual que Julio. Continué, bueno, él te va a contar después un poquito su historia. Y bueno, una vez que termino mi maestría, bueno, se da la posibilidad de entrar como profesora universitaria y bueno, allí pasé en la Universidad Simón Bolívar 12 años como docente, en el cual, bueno, hice mis ascensos a escalafón, llegué a ser jefe de departamento del departamento al cual pertenecía, pero al mismo tiempo que estábamos haciendo todo eso, siempre tuvimos como que la inquietud de ya teníamos nuestro hijo y como tú dices, no es fácil para una pareja o una persona ya con un cierto currículum comenzar este proceso, ¿no? Pero como tú dices, generalmente son los jóvenes y nosotros creo que lo que nos motivó, nos movió fue nuestro hijo, ¿ves? Darle ese futuro a él que probablemente en Venezuela, si bien teníamos cierta estabilidad desde el punto de vista laboral, probablemente a él no se le iba a ser tan fácil abrirse ese camino él mismo, ¿no? De pronto que tu hijo pudiera lograr todo lo que ustedes habían podido lograr a lo largo de su vida profesional se veía un poco difícil. Probablemente sí, sí, es complicado, muy complicado. Ya el tema de la seguridad estaba muy complicado, de hecho tener nuestro hijo ya es un adulto, pero tener un chamo en Venezuela, adolescente, empezar a las fiestas, vivir en Caracas, o sea, no era fácil.
no era fácil. En paralelo siempre fuimos llevando como un plan para por lo menos también brindarle a él otra oportunidad y así, por ejemplo, que por lo menos pudiese vivir una experiencia de aprender otros idiomas, de aprender otras culturas que le pudieran enriquecer muchísimo su background o su vida profesional a posterior, ¿no? Así y es. fuimos realizando el proceso lentamente de lo que era, analizando diferentes posibilidades de dónde nos pudiéramos, por ejemplo, ir a estudiar otro idioma o aprender algo diferente. Y Canadá para nosotros siempre fue una excelente opción. Nosotros fuimos llevando un proceso de residencia permanente que hace unos 8 o 10 años era un proceso que podías hacer desde Venezuela, o sigues, bueno, en este momento todos los problemas políticos que tenemos, la Embajada de Canadá en Venezuela cerró y todas esas cosas que ya conocemos, pero en ese momento se podía hacer y podías ir llevando un proceso de solicitud de residencia permanente como trabajador calificado desde tu país de origen. Entonces, empezamos ese proceso que fue largo, que duró aproximadamente unos 2 años. Entre 3 y 4 años para completar todo el proceso. O sea, que estamos hablando, Yolmar, disculpa que te atrape, estamos hablando no? que hoy es 2020, estamos en 2021, hace 4 años, 2017, ustedes se van, pero esta historia comenzó en 2013. Muchísimo antes. O sea, que fue un proceso migratorio. Sí. Ajá, sí. Sí, en el cual hicimos nuestro proceso. Es un proceso largo, pero bastante efectivo en el sentido de que, bueno, tienes que enviar unas solicitudes, tienes que probar tus calificaciones, o sea, tus cualificaciones y calificaciones, en el que tienes que pasar ciertos procesos hasta lograr ser aceptado para una entrevista. Al mismo tiempo tienes que ir estudiando y preparándote en los idiomas porque las entrevistas son en el idioma de origen. Y en este caso, nosotros que vivimos en la provincia de Quebec, en Montreal, el idioma acá es el francés. Sí. Entonces... Es complicado porque Canadá sí ha mantenido desde hace muchísimos años un programa migratorio que beneficia especialmente a profesionales cualificados, como en el caso de ustedes. Por eso fue quizás la que vieron como que esta es nuestra alternativa. Exactamente. No sé si quieres tú agregar algo. Sí, coméntanos un poquito, Julio, cómo viviste bien, brevemente también mi historia. Yo fui que me los llevé de Mérida a Caracas. Sí. Yo me especialicé en el área de propiedad intelectual y me hicieron una oferta en la oficina de propiedad con el gobierno, en la oficina de propiedad intelectual en Caracas. Yo estuve allí 6 años. Por ahí como en mi 4.º año, después del año 2002, ya yo empiezo a ver un poco la cosa difícil en el gobierno. Claro. Y yo le empiezo a comentar a mi familia de que, bueno, no está de más tener una opción diferente. En ese momento, la verdad, el tema de emigrar era como una opción, tener una opción B, un plan B, porque en realidad no nos estaba yendo bien. Y casi hasta que nos veníamos, nos estaba yendo muy bien. Sí. Incluso lo que comentabas de emigrar después de que uno ya ha empezado una carrera es difícil, o sea, tanto así que nos vinimos y nos regresamos. Ah, mira tú, ¿cómo es eso? Una vez que nos dieron la residencia, pues bueno, era como te mencioné, era una opción B que teníamos. Vinimos, completamos el proceso, nos dieron la residencia y pensamos en regresar para completar cosas que teníamos pendientes, entre eso yo terminar los posgrados, yo también. Y bueno, la situación en cierto sentido, pues bueno, también nos hicieron unas ofertas, en el caso de Yolma en la universidad y después a mí también, y bueno, lo pensamos y también cuestiones familiares, y lo pensamos y decidimos apostar en ese momento también al país. Okay. Entonces, incluso, bueno, ya teníamos nuestra residencia y bueno, decidimos ahí en postergar ese proyecto. Ese proyecto de traslado. Hasta que la situación país, nuestro hijo, más o menos lo que adelanta Yolma, pues nos vuelven a cambiar las situaciones y bueno, tener que recurrir al plan B.
dan el paso al plan B. Pero claro, Sí. fue una migración ya un poco más organizada, ya ibas quizás con más soporte, de que la mayoría de las personas no lo hace así. Muchas veces el proceso migratorio es más un impulso o es más Exacto. una necesidad de que me tengo que ir porque si no me voy, pues yo no puedo seguir manteniendo a mi familia. Entonces, en el caso particular de ustedes, como bien lo decía, también yo pienso que tiene que ver un poco todo esto de todo el soporte académico detrás de ustedes, les hace Ujú. ver el proceso migratorio de otra manera. Y llegaron a un país como Canadá. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo se adaptaron? ¿Qué tan fácil es llegar a vivir con los canadienses? Bueno, vale acotar un poco para finalizar ese punto de esa etapa en Venezuela, que si bien comenzó a ir súper bien en la universidad y haciendo un trabajo que realmente era nuestra pasión, porque dar clases para mí fue un descubrimiento y pasábamos casi 12 años en la universidad como profesores y era nuestra pasión. Nuestra vida transcurría en la Universidad Simón Bolívar, además todo venezolano conoce las instalaciones de la Universidad Simón Bolívar, que son un sueño. Nuestro hijo estudiaba en el colegio de la universidad, entonces nosotros llegábamos en la mañana, a las 8 de la mañana, y nuestras actividades se extendían hasta la parte de que César terminaba el deporte y tal, y llegábamos a la casa a 7, 8 de la noche, pero habíamos pasado nuestro día entero en nuestras oficinas, él en el colegio, pero todo dentro del mismo campus universitario, y teníamos una vida muy, desde el punto de vista muy tranquila y segura dentro de lo que es Caracas, pero también nos tocó vivir esa parte de ese deterioro desde el punto de vista académico y todo lo que conllevó los problemas estudiantiles, lo vivimos muy de cerca. Entonces, ahí es donde pones todo eso en una balanza y dices, bueno, es el momento. Es Y no el creas que momento. no hubo muchas personas que nos dijeron, wow, están locos, ustedes estábamos a punto ya de ser titulares, profesores titulares, y lo van a dejar todo. Y dijimos un día, sí. Y no es dejarlo todo, porque lo estás diciendo. Traíamos un background que te permitía ver las cosas de una manera diferente a lo que mucha gente pudiera pensar como su proceso migratorio, pero ya estábamos viendo las cosas de otra manera, pero no es fácil. Una de las cosas para mí más importantes, y yo creo que es mi principal consejo, es que la migración tiene que tener un objetivo. ¿Cuál es tu objetivo migratorio? Eso es primordial, y tratar de hacer las cosas y focalizarte en ellas. Así es, y en el caso de ustedes, por ejemplo, pues era mucho más importante, porque bien lo estabas diciendo, o sea, tú tenías acá un nivel de vida que quizás para otros era, y me lo respondiste hace un momento, muchos te iban a decir, estás loco, pero si tú aquí estás bien, porque Sí. generalmente se piensa que el que va a migrar se está yendo es porque la situación de su país es muy caótica y yo no quiero estar allí, pero a veces aún ahí estando bien, hay cosas que no son suficientes Claro, para una calidad de vida, para lo que tú consideras que debe ser el exactamente. estilo de vida, por De ejemplo. vida, que te mereces como ser humano. Así es. Y esas son cosas que incluso a veces en los procesos migratorios que muchos hacen ante otro país, puede ser que tú, y algunos lo pensarán, pero es que yo me voy a mudar a tal país y voy a pedir un asilo, pero si a mí nadie me está persiguiendo, yo no está, pero es que hay elementos básicos de vida que cualquier ciudadano tiene derecho a tener y si su país no se Absolutamente. lo da, ¿por qué no buscarlo en otro ¿Por qué no lado? buscar en otro lado? Exactamente. Y Sí, eso yo fue lo que diría, ustedes vieron en Canadá, definitivamente. Así es. sí, yo diría que, o sea, es bien importante si tomas una decisión de ese tipo, lo ideal es que te programes, o sea, que te prepares para ello, que lo estudies, lo evalúes, ves cuál es la opción, eso es lo ideal. O sea, que lo consigues cuando llegas a un lugar y si tienes ya un estatus que te permite muchas más facilidades, obviamente eso es lo ideal. Si las circunstancias te llevan a que tienes que tomar una decisión más repentina, yo diría que lo principal allí es tomar la decisión. O sea, Sí, en nuestro caso esa fue en la segunda oportunidad lo que tuvimos que hacer. O sea, que ya no es, o sea, que fuimos la primera vez, nos regresamos y ya la segunda vez que dijimos que, bueno, tenemos que tomar nuevamente una decisión, ujú, bueno, es eso. Yo diría que lo principal es allí, en ese momento, que se tome la decisión. O sea, estés preparado o no en ese momento, cuando toca hay que hacerlo.
hay que hacerlo. Así es. ¿Y cómo fue ese adaptarse a Canadá una vez que ya decidieron, nos vamos de Venezuela, no hay vuelta atrás? Por más que tú dices, no, traes tu background, te lo llevas, pero son muchas las cosas que quedan en tu país, es otra cultura, es otro idioma. eh, Llevas a un joven contigo, a un adolescente casi adulto, todos esos cambios pegan siempre. ¿Cómo fue todo ese proceso? Indudablemente que sí, pero como dices Julio, bueno, tomamos una decisión, esto es lo que vamos a hacer, esto es lo mejor para nuestro futuro, bueno, para adelante, para allá. Y bueno, y llega ese tema, Canadá. Es enfrentarse a dos idiomas diferentes, porque acá donde vivimos se hablan los dos idiomas, inglés y francés, ¿ok? Pero adicionalmente tienes un componente fundamental que para nosotros no es lo normal, que es el clima, ¿ok? Sí. Entonces, ese fue el primer choque porque llegamos en diciembre. ¡Wow! Y el día que llegamos estaba cayendo una de las nevadas más impresionantes que hemos visto de estos casi 5 años viviendo acá. Todo estaba tapado, las carreteras tapadas, o sea, era algo a lo cual no estamos acostumbrados. Y no te digo, el invierno, Canadá es un país para nosotros, nosotros tenemos mucho que agradecerle a Canadá, de verdad, a este gran país que nos ha acogido de la manera que lo ha hecho, un país con una apertura hacia el inmigrante total, un país súper multicultural del cual puedes aprender muchísimo y sacarle muchísimo un provecho, adaptarte a tantas culturas, conocer tantas personas de culturas y nacionalidades diferentes, porque eso es lo que es Canadá y específicamente Montreal. Tus compañeros de trabajo son de diferentes culturas y bueno, te tienes que adaptar a todo eso. Pero adicionalmente está el tema del clima. El clima, sí. El primer año es difícil. El invierno de tu primer año siempre va a ser muy difícil. Muy difícil. Es que es muy radical porque Canadá precisamente, bueno, los países desarrollados tienen a tener dificultades con su crecimiento demográfico y Canadá ha sido uno de esos países porque además su tema del clima lo hace mucho más difícil. De hecho, sé que hay comunidades incluso donde casi que ni vive nadie y te quieren casi regalar todo para que te vayas a vivir todo allá. Para que te vayas a vivir allá. Pero el clima es muy, muy severo. Sí. Y ustedes que venían de algo un poquito frío, pero eso era Mérida, eso es nada. Nada. La nevada del Pico no tiene nada que ver con lo que es Canadá. No, nada. Y bueno, es ahí donde tú dices, bueno, ya estamos aquí, ahora vamos a adaptarnos. Pero, como te digo, el primer año es en el cual llegas a adaptarse para lo que es los cambios climáticos y que llegamos en pleno invierno, es lo que lo hace complicado. Pero una vez que estás aquí y conoces que tienes todas las herramientas para pasar tu invierno de manera perfecta, desde el punto de vista de la ropa, de cómo se maneja el tema de la calefacción, de cómo se maneja el tema de las salidas cuando estás en invierno, cómo se maneja el tema del transporte en invierno. Una vez que aprendes eso, es súper llevadero. Adicionalmente, que cuando entra la primavera, este país y esta ciudad son bellísimas y maravillosas, y entonces ahí es donde dices, todo el invierno lo pasa súper optimista de que ya va a venir la primavera, ya esto va a pasar, y bueno, es otro invierno que se fue, y vienen los tiempos en los cuales disfrutas muchísimo la ciudad y el país como tal, ¿no? Así es. Ahora, en la parte laboral, cuando ustedes llegan, bueno, ya llegan con una residencia, ya vienen con un camino andado, porque ese es quizás el momento más difícil para un migrante, porque no tener un estatus migratorio te complica la vida, porque conseguir trabajos es difícil, pero en su caso ya ustedes iban con una residencia. Todo ese bagaje académico que llevaban, ¿ha servido en Canadá? ¿Cómo sientes tú que has aprovechado toda esa formación para que Canadá te diera oportunidades? Bueno, muchísimo. Muchísimo. O sea, obviamente al comienzo, pues sí, en la adaptación, tienes que buscar al comienzo, bueno, lo más rápido posible de ver cómo tú adaptas tus competencias a lo que te está demandando
la posibilidad de ejercer un trabajo en las mejores condiciones. Claro. Bueno, en nuestro caso, obviamente para nosotros ha sido ha sido muy fácil, tenemos ese entrenamiento en prepararnos, en formarnos. Ujú. Entonces, bueno, esa ha sido nuestra opción. Nuestra opción fue tratar de hacer o sea, nivelarnos entre lo que hacíamos en Venezuela con más o menos las competencias, lo que nos faltaba, las competencias que nos demandaban aquí. Lo primero, obviamente, es el idioma, o lo primero que tienes que hacer es el idioma. ¿Ninguno de los dos hablaba inglés o sí hablaba? Sí, sí, o sea, obviamente, pero no es lo mismo lo que tú crees que tú hablas, de lo que tú traes, a cuando tú te vas a enfrentar a una entrevista de trabajo o te vas a desenvolver ya en un trabajo, no es lo mismo. Cuando quieres resolver o hacer una diligencia por teléfono, que bueno, cuando llegas tienes que hacer mucho, tienes que manejar muchísima información, ahí te das cuenta de que lo que tú sabes parece que no es lo que sabías. O no funciona. Entonces, lo primero es eso. Lo que en ese proceso de preparación es el idioma y yo veo que eso es fundamental porque el idioma es cultura, o sea, es saber o sea, adaptarte a una cultura por el idioma es fundamental. Es fundamental. Entonces, bueno, nos tocó eso. Así es. En tu caso, El Julio, idioma. que tenías una profesión que yo particularmente siento que es la más complicada a la hora de emigrar, porque el que es abogado, aunque claro, tú luego tenías otras especialidades, pero tu trabajo era el área del derecho. El que es abogado generalmente cuando emigra prácticamente tiene que empezar otra vez a estudiar, porque lo que tú aprendiste de leyes en Venezuela eran las leyes de Venezuela, no son las leyes en Canadá. ¿Cómo fue cómo tú hiciste? ¿Tuviste que volver a formarte? ¿Has tenido que hacer una equivalencia? Entiendo que incluso estás estudiando una nueva carrera. Bueno, sí, pero como te digo, yo traía esa ventaja, o sea, de que yo tenía el entrenamiento de formarme y bueno, me tocó también mientras César y Yolmar también se adaptaban, estudiando también el idioma, César también que buscara entrar también a un college, a una universidad, bueno, a mí me tocó trabajar. Entonces, bueno, afortunadamente conseguí un trabajo que, bueno, no tiene que ver con mi área y me permitió arrancar con ese trabajo y aquí hay muchísimas opciones de formación y me formaba en las noches, en las tardes. Ok. Entonces yo de día era trabajador de una fábrica y en la noche era un estudiante. Bueno, Soy un estudiante. Sí, Sigues bueno, eso estudiando. nos permitió arrancar. Y sí, creo que de nosotros dos, yo soy el que tengo la profesión que para adaptarse que es mucho más difícil. Yo hice un programa para hacer un paralegal acá. Ujú. Que es como un técnico sí, en derecho. como un técnico en Ok. derecho. Y bueno, en mi caso me gustó, me enamoré del programa y bueno, lo hice un poquito más lento porque lo hacía en las noches y bueno, y ya estoy encaminado, pues En esa tengo la línea. profesión que aprendí, incluso tengo una profesión que aprendí en este trayecto de estudio y ahorita pues ya comencé también a trabajar en mi área. Pues. Qué bueno. Pero esos primeros momentos de adaptarte a algo a lo que tú no estabas acostumbrado, ¿fue fácil? ¿Fue difícil? ¿En algún momento dijiste, yo por qué me vine para acá a esto si yo estaba tan tranquilo en Caracas? Bueno, la verdad es que cuando uno se mete, bueno, en mi caso, cuando uno se mete, como dice yo, ¿no? que te trazas un objetivo, o sea, vas como con una gringola, o sea, yo iba todo el tiempo para adelante. O sea, Así es. sí es, obviamente, y hay cosas, a mí más me costó más bien, aunque tenía el entrenamiento, me costó estudiar en otro idioma, no es tan fácil. No. O sea, aunque yo estudié primero un poco el idioma, o sea, me nivelé aquí en francés y en inglés, pero estudiar en otro idioma no es fácil. No ha sido, me costó más eso al comienzo Que adaptarse. realmente estar en esa fábrica. Y Yolmar, en tu caso, ¿cómo ha sido? ¿Cómo ha sido tu tránsito hacia la vida profesional? Bueno. ¿Tenían que trabajar los dos? ¿La vida en Canadá es costosa? ¿Era necesario que los dos estuvieran con un trabajo?
No, cuando llegamos acá, César y yo, nuestro hijo y yo, nos dedicamos al 100% a estudiar francés, porque bien es el idioma más recomendado con el cual la gente debería empezar, sobre todo para el tema migratorio. Acá el gobierno fomenta el estudio del francés y existen inclusive ciertas ayudas en las cuales las personas pueden dedicarse a estudiar al 100% a dedicación exclusiva el idioma, y el gobierno te apoya desde el punto de vista económico para eso. Okay. Entonces, Julio empezó a trabajar en esta área de manufactura, trabajo en el cual conserva y tiene más de 4 años en la empresa, y César y yo comenzamos a estudiar. Cuando ya tenía más o menos como 5 o 6 meses estudiando francés al 100%, pues obviamente yo estaba en un salón de clase con muchos migrantes de diferentes nacionalidades que hablaban árabe, que hablaban chino, que hablaban japonés, coreano, y yo un día dije, mira, yo no voy a aprender más allá de lo que ya puedo estar aprendiendo, y todo el mundo, bueno, pero es que no has completado el programa. Y yo dije, no, yo voy a salir y yo voy a buscarme un trabajo de lo que sea, pero necesito empezar a practicar. Y empecé a trabajar en una tienda, lo cual fue buenísimo. Me encantó esa etapa de trabajar en la tienda, en el cual ponía el precio a la ropa, pero solamente estaba rodeada de gente que hablaba inglés y francés. Una sola persona hablaba español y tratábamos de no hablar español nunca. Mira, y en un corto periodo de tiempo mi vocabulario cambió completamente. Me estaba desempeñando. De hecho, un día el manager de la tienda me dice, mira, no hay cajera, ¿quieres hacer la caja? Yo le dije, ¿cómo voy a hacer la caja si yo no hablo francés? Me dijo, claro que tú puedes. Bueno, después de eso era la Claro. Ese es el terror quizás que siente más grande cuando se migra a un país donde tu idioma nativo no es el que se habla, porque el aprender a comunicarte es lo más importante. Exacto, pero eso es lo que te mueve. Yo siento que eso es lo que te mueve, porque la impotencia de no poderte comunicar, como dice Julio, tener que hacer diligencias, ir a un banco y que tratar de hacerte entender es muy difícil. Entonces, para mí, esa fue mi motivación. Yo decía, yo tengo que aprender a hablar porque yo tengo que poder comunicarme, así sea hasta en el supermercado, que quieres pedir un queso diferente al otro y, bueno, no lo puedes hacer. No, eso fue mi motivación, y como siempre, como nosotros decimos, nuestro proceso migratorio siempre estuvo signado por el optimismo. Todo esto va a pasar, todo esto va a ir cada vez mejor y mejor, y mientras más pongamos de nuestra parte, pues así va a ser. Entonces, nada, en esa tienda pasé una etapa súper, de verdad muy buena, porque en paralelo, Canadá te ofrece muchísimas opciones con las cuales tú te puedas incorporar a tu área de trabajo, a lo que ya tú conoces, a lo que tú sabes hacer. Y encontré un organismo en el cual recibían a personas con experiencia en el área de ciencias de los alimentos, en el área de lo que es la industria agroalimentaria acá en Canadá, específicamente en Quebec, en el cual te permitía hacer tus reválidas de tus títulos y como que compilar tu experiencia, sacando las certificaciones en el área de calidad y de control de calidad que necesitas para poder ejercer en la provincia, con una formación que es como una actualización de tus competencias, ¿no? Okay. El programa lo ofrecen una vez al año y aceptan solo 18 participantes, y el día que me presenté a la entrevista y a los exámenes de admisión y todo eso, habíamos más de 40. Yo dije, bueno, aquí, y solo aceptan inmigrantes, pero no necesariamente, no significa que esos inmigrantes que son nuevos como tú y que tienen la misma oportunidad que tú, no sean francófonos. Había mucha gente que venía yo tengo muchos amigos, ¿cómo se llama? De Marruecos. Ajá. Ellos hablan francés como lengua materna. Los argelianos, ellos hablan francés como lengua materna, pero también tienen el mismo derecho de estar allí porque son nuevos inmigrantes en los cuales el organismo les da esa oportunidad. Y encontrarme allí como que la única persona que no tenía lengua materna, el francés, era yo. Imagínate. Bueno, seguí el proceso de entrevistas y un día me llama y me dice, fuiste admitida en el programa, porque uno de los puntos claves en el programa era tu background. Tu experiencia, y entonces, tu trabajo. Mi currículum estaba al nivel del resto, pero yo le dije, bueno, yo me puedo defender. Yo le decía a la secretaria, ¿segura? Me dice, sí, ¿por qué no? Sí, estás admitida, eres parte de los 18 y bueno, tienes una reunión tal día y comienzas el 25 de septiembre, eso no se me olvida.
Y yo dije, bueno, era una formación de 6 meses que incluye unas pasantías de 2 meses. Durante esos 6 meses me estuve formando en los mismos sistemas de calidad que manejamos en Venezuela, pero bajo los estándares internacionales, las mismas normas ISO, las mismas normas de puntos críticos de control en la industria de alimentos, todo eso, pero sacando mis certificaciones de lo que es la provincia de Quebec. Terminé mis pasantías en la empresa donde hice pasantías, una excelente empresa de catering de aviones, que maneja el control de calidad súper estricto por el tema del bioterrorismo y todas esas cosas. Ya tenían completa su plantilla, pero eso me permitió entrar directamente en una empresa de especies, en la cual entré como técnico de laboratorio, y en el cual el día de hoy ya soy la directora del laboratorio de control de calidad. Entonces, sí te sirve esa experiencia, porque entonces dentro del laboratorio ya yo estoy calificada como una persona con tantos años de experiencia dentro de la industria de alimentos, que fue, y contándome mi experiencia en Venezuela. Entonces, para el tema de certificaciones, mi empresa es una empresa transnacional, sedes en todas partes del mundo, la sede materna está en Alemania, y nosotros mantenemos aquí una certificación en Canadá que es súper valiosa, y todos los años pasamos las auditorías. Ya yo me formé como auditor interno en el área de control de calidad, entonces eso me ha ido permitiendo avanzar un poquito en esa área y desempeñarme en lo que ya yo venía haciendo de toda la vida en Venezuela. Y eso te lo permite este país. Eso te iba a decir, o sea, lo que queda claro es que primero que te tienes que seguir preparando y formando para que esas potencialidades que ya tú traías de tu país puedan ser destacadas para el que te va a contratar en Canadá, y que además, bueno, también Canadá es muy abierto en esa área. Ahora, absolutamente. Así es. Y yéndonos ya un poquito más a la parte personal, una vez que ya estás en tu país, claro, en ese país al principio, pues el tiempo se te va en tratar de adaptarte, de aprender, de conocer, de conseguir el trabajo, de estabilizarte, o sea, de volver a entrar como en un momento de que, ok, vamos a estar todos en calma para poder seguir. Cuando ya esa ebullición pasa, el ambiente a tu alrededor, que se comienzan a extrañar, que empiezas a diferenciar y decir, oye, estoy bien aquí, pero falta esto, o te sentiste de verdad totalmente integrada, y es quizás uno de los elementos que debe tener también alguien que piensa migrar, llegar al sitio donde estás y sentirlo también como tuyo, a pesar de que tú no eres de ese lugar. Bueno, yo tengo una de las, para mí es algo fundamental. Obviamente, María, empiezas a extrañar a tu familia. Yo extraño a mis hermanos enormemente, que son los que tengo lejos. De verdad que es, bueno, es una añoranza terrible. Tus amigos de toda la vida, mis amigos de toda la vida siguen estando, algunos en Valera, en Caracas, y seguimos manteniendo contacto. Somos súper unidos en este momento que estamos todos regados por el mundo. Mira, ese es un grupo de apoyo excelente para mí, mis amigos que cultivé desde la infancia en el Colegio República. Okay. Esos son mis amigos, esos son mis hermanos. Pero también encuentras familia aquí o en el sitio donde llegas. Y una de las cosas que te permite adaptarte es que tú tienes que, o sea, para nosotros fue fundamental hacer esa inmersión al sitio donde tú estás llegando. Tú no puedes pasarte tu proceso migratorio añorando todo lo que dejaste. Tú tienes que tratar de incorporarte a esa nueva oportunidad que tienes. ¿Cómo lo haces? Tienes que cultivar amistades locales, tienes que tener amigos que no solamente que hablen el idioma que tú estás hablando, sino que te permitan conocer la cultura en la cual tú te vas a sumergir, hacer actividades que son aquí tradición. En el invierno aquí hay muchas tradiciones y entonces tratamos de seguirlas. El verano tiene otras tradiciones, tratamos de seguirlas también, que si hay que ir a la granja de recoger manzanas, y aquí todo el mundo lo hace, pues hay que ir a la granja de recoger manzanas en otoño, hay que ir a recoger las fresas en verano, hay que ir a la cabañita del azúcar en invierno. Esas son las actividades que hace un local y eso es lo que te permite incorporarte, pero a la vez consigues muchísima familia. Hemos hecho una red de amigos acá, venezolanos, latinos. Eso te iba a preguntar.
Canadá, la presencia de venezolanos es también importante como ha pasado con otros países. Sí. Uno no se lo imagina, pero mira, Sí. sí. Bueno, tanto así que hasta tenemos vecinos venezolanos. Imagínate. Sí. Imagínate. Mira, llegamos al sitio donde ubicamos nuestro primer apartamento, donde nos mudamos cuando llegamos, y como al mes nos dice nuestro hijo, mira, conocí a un venezolano en el parque de abajo, afuera, ah, sí, viven enfrente, y cuando te voy a presentar a su mamá y tal, porque un chico de su edad, el cual el día de hoy son como hermanos, y bueno, resulta que vivimos como en una redoma que en el medio hay un parque y en cada edificio había mínimo 2 familias venezolanas en Imagínate. esa zona. Y bueno, ¿Qué? con ellos hemos hecho una gran amistad. Aquí hay una comunidad de venezolanos fuerte. En Montreal hay una anécdota que en Montreal existe en el verano un festival que se llama el Festival del Mundo, de los países del mundo, y cada fin de semana es un parque enorme que acá existe, y cada fin de semana el parque lo dividen como en 2 secciones, y cada fin de semana le dan un día, una sección a un país, ¿ok? No están representados en todos, pero siempre hay que si en la noche un festival o músicos de tal país, el cual no tiene, pero Venezuela tiene su día. Venezuela Exclusivo. tiene exclusivo. Generalmente compartimos el día en el parque con Perú. Perú está en un costado, nosotros en el otro. Y la cantidad, bueno, comida, bailes, es una tarima, comida y música. Te pasa un poquito la añoranza. Sí. Claro, Porque allí se comes y oyes música venezolana. es una tarima donde desde las 11 de la mañana hasta las 11 de la noche hay todas las manifestaciones culturales venezolanas hechas por gente que vive acá y que ha tratado de mantener el grupo de danzas. Hay una familia que se encargó de mantener con los niños las tradiciones de las danzas y tienen una academia de danzas venezolana. Qué bonito. Ellos se presentan. Julio tiene compañeros, bueno, que tocan 4 y ellos han creado grupos de música larense, de música gaitas, bueno. Claro. Bueno, Venezolanos que han emprendido acá, que tienen negocios de comida y van para allá. ¿Y qué tan permeable es el canadiense a esas nuevas experiencias culturales? Porque siendo un país que se abre tanto a la migración, ¿qué tanto se permean ellos de esas nuevas costumbres, de ese sabor venezolano, de ese calor del venezolano, pero también del peruano, del colombiano? Sí hay una apertura. Sí. Sin duda, o sea, yo creo que eso es, o sea, creo que es un beneficio y que ellos están claros. O sea, en mi experiencia yo lo veo hasta en los trabajos donde he estado. Los propios quebecos de acá dicen, bueno, mucho de este progreso que estamos teniendo, o sea, yo que tuve la suerte o la oportunidad de estar en una empresa que en un periodo que estuve creció y bueno, yo logré un beneficio de eso también. Ellos mismos decían, buena parte de esto se debe a la gente que tenemos aquí migrante, o sea, gente que se quiere adaptar, que trabaja fuerte, bueno, que se quiere integrar y bueno, y ellos se benefician, ellos están claros de eso y no solamente desde el punto de vista de beneficio, sino también de lo que les trae, de lo que ellos aprenden, lo que intercambiamos allí, o sea, no solamente lo de trabajo, sino en lo personal. Claro, Sí. en la parte personal, porque al fin y al cabo, pues eso es lo que hace la ciudadanía, ¿no? Que se puedan compartir los saberes, las experiencias de todo esto. ¿Y tu hijo, Yolmar, cómo se adaptó? ¿Le ha gustado No, Canadá? no, eso no hay que ni que preguntarlo. Bueno, César habla los 3 idiomas, o sea, el español, el inglés, el francés perfecto. No la habla, claro. Bueno, español habla, pero el inglés y el francés para él fue muy fácil, los chamos se adaptan muy rápido. Y la ventaja en esta ciudad es que es eso, que hablan 2 idiomas. Nuestros compañeros o nuestros amigos venezolanos, la mayoría tienen sus niños más pequeños y te sorprendes que, bueno, llegas, saludas, hablamos con las niñitas y de pronto se van a jugar o a hacer algo en inglés. Ellas entre ellas en inglés o en francés.
tenemos la experiencia de amigas que, ok, me voy a llevar a mi hija hoy al banco porque necesito hacer una transacción y ella es la que va a traducir todo lo que vamos a A decir, lo que ¿no? van a hacer. Pero Sí. también haciendo referencia a lo que decía Julio, mi compañero de trabajo con el que yo trabajo más directamente, la persona que está a cargo o responsable del departamento junto conmigo, es nacido aquí, es quebeco, y viene de la ciudad de Quebec City, o sea que es quebeco. Al principio de entenderlo, porque el francés de Montreal es complicado, al principio entenderlo me costó, pero hemos hecho muy buena relación laboral y él todo el tiempo trata de aprender nuevas palabras en español. Acá les gusta mucho el español. Y cuando te escuchan hablando español, a veces te dicen, oh, yo hablo un poquito y quieren conversar para tratar de practicar. Practicar. Él trata de hablar, él me enseña frases que son propias de acá. Entonces todos los viernes me dice, hoy es una frase nueva para ti, para que aprendas. Y adicionalmente, conoce su provincia y los fines de semana o mira, estas vacaciones te recomiendo hacer esto y esto y esto, y a veces hacemos el tour completo, sí, nos hemos beneficiado de eso, y hacemos el tour, y yo le mando fotos, y le digo, mira dónde estamos, me dijo, seguiste las recomendaciones, muy bien, ahí vas a comer bien, entonces, bueno, qué bonito. es eso, es integrarse, tienes que integrarte para que esa añoranza, esa salida no sea tan difícil. Así En el es. caso de nuestro hijo, como te dije, él ha encontrado aquí muchísimas amistades, tiene grupos de amigos, le gusta hacer mucho deporte, entonces tiene su grupo de gimnasio, los que trotan, ha conocido muchísimas personas acá, tiene un trabajo desde hace muchísimo, desde que llegamos, trabaja en un sitio donde le tiene muchísimo aprecio, por eso mismo, porque como te digo, el tratar de incorporarte y además que él ya habla los dos idiomas y tiene la capacidad de entrenar a otras personas, entonces Ha sido eso de lo ha verdad bien beneficiado positivo. mucho. Ustedes como residentes de Canadá, no están bajo quizás la presión de muchos inmigrantes que cuando están en otro país que han pedido un asilo, se les restringe mucho el tema de salir de ese país. En este caso, ustedes no tienen ningún tipo de limitantes en ese sentido. Sin embargo, el movilizarse a Venezuela no ha sido tampoco algo que puedan hacer. No. El movilizarnos a Venezuela no ha sido posible desde que nos vinimos, pero sí hemos salido, hemos ido a visitar, mi hermano vive en Estados Unidos y bueno, lo hemos ido a visitar, gracias a Dios, ya hemos ido en 2 oportunidades y luego el tema COVID nos bloqueó todos los planes de visitas que teníamos porque Canadá fue un país que se cerró muchísimo, Sí. de hecho nuestras fronteras estuvieron cerradas hasta la semana pasada. Entonces no había ningún tipo de movilidad, fronteras terrestres, aéreas, ha sido muy complicado. Este proceso apenas está comenzando. Este verano, este mes de agosto que queríamos hacer un viaje, no lo pudimos hacer. Casi aún, 2 años encerrados. Sí, casi 2 años, pero no lo hemos podido hacer porque aún las limitaciones, no está muy claro el reglamento, qué es lo que hay que hacer, qué es lo que no puedes hacer, dónde no puedes ir. Entonces, bueno. Se Y queda por un otro poquito. lado, bueno, ya tenemos un tema pasaporte venezolano que Eso es otra de las cosas. venciéndose. Ese es un tema que también a muchos inmigrantes les complica, ¿no? Se les va a Venezuela hasta donde están, las complicaciones de los trámites. Sé de mucha gente que está por fuera tratando de hacer sus renovaciones y a veces es complicado por la misma situación del país. Sin embargo, siento que ya el tema pasaporte está como mejorando un poco acá en Venezuela, así que por ahí tienen un poquito de buenas noticias. El asunto es coordinar que cuando vayas a pagar la plataforma esté funcionando. Así es. Yo siento que quizás cuando uno está fuera, una de las primeras cosas que agradece es que funcionen los mecanismos de cualquier gestión. No tienes ni la más mínima idea de eso. Y sin embargo existen ciertos procesos que se retrasan, pero no se comparan para nada con el hecho de tener ese tipo de retrasos. No, bueno, no hay línea, no hay sistema, la respuesta le puede llegar en cualquier momento. En este caso nosotros ahorita estamos con el tema de nuestro pasaporte en proceso de vencerse y bueno, vamos a iniciar el proceso de extensión. Sin embargo, para entrar a lo que es Estados Unidos y ciertos países, ya tenemos la experiencia de varias personas que no ha sido necesario, pero para volver a Venezuela sí es necesario. Sí, es complicado y no tener un pasaporte implicaría incluso que pudieras quedarte hasta atrapada aquí hasta no tener un pasaporte nuevo. Exactamente. Ahora, otra de las cosas que quería conversar con ustedes, porque cuando nos vamos a otro país,
es importante también revisar un poquito qué tan fácil es ser migrante en ese país. O sea, qué beneficios te da ese país. Me contabas, por ejemplo, que en el caso de Canadá, después que ya tú tienes una residencia, solicitar o ser nacional de ese país no es un proceso tan largo como pudiera ser en otros países. No, Canadá tiene establecido 3 años como mínimo de permanencia dentro o el equivalente a 3 años, porque durante ese periodo tú puedes salir, tener unos 15 días fuera, pero vas acumulando es la cantidad de días, ¿no? Son, sí, que equivalen en días los 3 años que equivalen como residente. Ya puedes pedir la... Y haber permanecido dentro del territorio canadiense y bueno, ciertas competencias, porque debes demostrar que hablas uno de los 2 idiomas oficiales del país, y más o menos mostrar un poquito qué es lo que has hecho con tu dossier cuando envías tus documentos para la solicitud de ciudadanía, mostrar un poquito cuál ha sido tu trayectoria y enviar lo que serían los comprobantes de si estudiaste, qué nivel de idiomas llegaste, qué haces en este momento, tu carta de trabajo, ese tipo de cosas. Completas un dossier, completas un formulario donde colocas las estancias, si tuviste salidas tienes que poner qué día saliste, qué día entraste, y así el formulario mismo te va llenando la cantidad de días y te dice si eres ya admisible o que puedes ya enviar tu aplicación directa. Haces tu pago y lo envías y ya entonces es el Ministerio de Inmigración que se encarga de hacer todo el proceso, ir enviándote notificaciones, estamos revisando esto o lo otro, y así va en el proceso. Ese proceso. ¿Ustedes están en ese proceso? Luego que una vez estás ya listo, te convocan para un examen de conocimientos del país. De la historia del país. Ese es el último requisito. Ese es el último. Tienes que saber un poquito de la historia, un poquito, bastante. Conocer, porque bueno, te vas a hacer ciudadano, se supone que tienes que conocer el país al que estás asumiendo ahora como tu nueva patria, ¿no? No se pierde la nacionalidad venezolana en ese caso, porque creo que los venezolanos tenemos la opción de la doble nacionalidad. La doble nacionalidad. Así es. Y bueno, ahí vamos, en ese proceso estamos ahorita en el proceso de ese examen. Qué bueno. Esperamos que todo vaya bien y bueno, pronto podremos ya tener la nacionalidad. Otra nacionalidad. En el área de relación social, los países como Canadá tienden mucho a que sus ciudadanos forman parte de agrupaciones, de asociaciones. ¿Hay venezolanos en se ha creado alguna asociación de venezolanos, de trabajo de venezolanos en algún tipo de acción social, comunitaria? ¿Cómo ha sido su experiencia ahí? Bueno, tú puedes comentar un poco yo incluso, de qué ven, ¿no? Sí, no, exacto. Desde el momento en que uno comienza a recabar información del país donde uno quiere emigrar, obviamente la gente que ya está organizada en el país, pues bueno, genera mucha información. O sea, en este caso, bueno, yo tuve mucha información antes de hacer la aplicación de una organización aquí que se llama Venezolanos en Quebec. Y después, por casualidad, no porque los busqué, uno de los fundadores y de los iniciadores de esa fundación, pues bueno, resultó que lo conocimos y resultamos siendo amigos. Pero sí, bueno, hay muchísimas, o sea, la gente se agrupa para ayudarse. Esa es una organización que las personas cuando están recién llegadas requieren mucha información, requieren ayuda. O sea, ahí facilitan, dan cursos de cómo adaptarse, dónde buscar buena ropa, qué ropa debes utilizar, la información sobre para conseguir empleo, el sistema de transporte. Cómo alquilar una vivienda, cómo alquilar tu primera todos vivienda. Esos primeros pasos que se dan cuando llegas a un país nuevo. Sí. Y que es valioso que te lo den la información en el idioma en el que tú hablas, que tú dominas, porque entonces todos esos talleres y cursos son en español. Entonces, ellos tienen esa organización, es una de las más grandes que conocemos. Está también desde la solidaridad, conocemos 2 organizaciones que siempre organizan encuentros y sostienen ciertas casas, hogares y ciertos planes sociales en Venezuela. Entonces, siempre se hacen algunas reuniones, algunas fiestas como para recaudación de fondos. Entonces,
Eso también es interesante porque aparte de que nos permite contribuir y seguir contribuyendo con nuestro país, te permite conocer también bastantes personas. Otra organización que sí, en la cual estamos súper involucrados y metidos acá, es que cuando llegamos acá conocimos que, bueno, nuestra Universidad Simón Bolívar, de la cual venimos como profesores y como egresados de los programas de posgrado, tiene lo que conocemos como el Café por la Simón, ¿no? Es una fundación sin fines de lucro a nivel mundial. Cada país o cada ciudad principal de los países tiene una sede de egresados USBistas en apoyo a la Simón Bolívar. Qué bueno. Y bueno, ese grupo, el Café por la Simón, es un grupo de apoyo excelente, el cual tenemos reuniones muy periódicas, nos mantenemos en contacto, lo integran egresados, profesores, ex empleados de la universidad, en el cual nos mantenemos súper activos y es una red de apoyo muy grande porque entonces cualquiera que necesite información allí se la brindan desde el punto de vista de reválida de títulos, de procesos, gente que ya está bien ubicada en trabajo y sale una oportunidad de trabajo inmediatamente, mira, voy a recomendar a alguien de este grupo, quien quiere, quien está buscando cambiarse de trabajo. Es una red de apoyo allí también. Es una red de apoyo y adicionalmente recaudamos y sostenemos ciertos programas que van dirigidos directamente a los estudiantes y profesores de la Universidad Simón Bolívar. Acá en Venezuela. Sí, allá en Venezuela. Qué sí. Bueno, qué bueno. Entonces esa es una organización en la cual siempre estamos súper activos. La delegada de Montreal es una persona súper comprometida, entonces siempre estamos haciendo actividades. Ahorita por el tema COVID, pues casi todo fue vía online, pero no se perdió el contacto, no se perdió la recaudación de fondos. De hecho, la fundación tiene su sede en Estados Unidos, creada por un egresado en el área de biología y sigue súper activa y manteniendo las becas a los profesores, a los estudiantes activas y para mantener la universidad en pie. Qué bueno, eso es interesante porque a veces se le reclama mucho, sobre todo en redes sociales, a quienes se van del país, porque quienes se quedan en algún momento piensan, tomaste el camino fácil, que fue irte. Sí. ¿Es el camino fácil? Depende del cristal donde lo mires. Es muy fácil decir eso. Los que estamos fuera probablemente podemos cuestionar ciertas cosas, los que están dentro y los que se quedaron allá pueden cuestionar a los que salimos. Pero decir que el camino es fácil para uno o para otros probablemente no es lo más justo porque cada quien está viviendo un proceso diferente. Los procesos migratorios, de los procesos migratorios puedes escuchar 1000 historias, las cuales hemos vivido acá, historias de nuestros amigos, compañeros, vecinos, infinitas, y todas y cada una completamente diferentes. Es bueno escucharlas, pero no significa que va a ser tu historia, porque cada quien tiene una historia migratoria completamente diferente, y de la cual probablemente los demás también se puedan nutrir, porque tu historia también es interesante. Pero que sea fácil o no, eso depende muchísimo de cómo se mire. Cómo se mire, sí, ciertamente. Y de la historia de cada quien. Porque son muchas cosas. Eso en redes sociales acá se discute mucho sobre eso, porque es que estar afuera y tener una mejor calidad de vida, quizás monetariamente, es una ganancia. Fue quizás el objetivo principal que te pusiste al momento de irte, pero también estar afuera implica que tú no ves a tu familia, que tú no compartes con tus amigos, que tú no te pierdes muchísimos momentos importantes de la vida. Te pierdes de la vida. De tus sobrinos, de tu familia, de tus amigos, de los hijos de tus amigos. Así es. Y eso es lo difícil, pero como tú dices, probablemente uno ve, muchas veces yo veo que la gente juzga en redes sociales cuando te ven en alguna actividad disfrutando. Pero como si fuera un pecado, ¿no? Eso es parte de la esencia del ser humano, la distracción, la recreación. Son tus derechos fundamentales, poder caminar en un parque solamente porque fuiste a hacer ejercicio, no estás gastando dinero, no estás nada, sencillamente fuiste a dar una vuelta, fuiste a respirar aire fresco, y eso es parte de tus derechos como ser humano. Que un país te permita que eso lo puedas hacer y adicionalmente te puedas tomar una foto con tu teléfono sin que estés sintiendo que estás corriendo un riesgo, un peligro, o porque se te hizo de noche mientras trotabas, y no, es tu derecho fundamental como ser humano,
esa distracción, ese poder caminar tranquilamente, esa tranquilidad, esa paz que te da poder caminar yo creo que para mí eso fue una de las cosas fundamentales en las cuales en muy poco tiempo dije, sí, estoy donde debería Ha valido estar. la pena. Absolutamente que sí. No sé Así. si tú. Sí, no, o sea, que si es la vida, que si es la vía fácil, o sea, por supuesto, o sea, yo respeto mucho quienes están allá, o sea, los respeto mucho, profundamente, y bueno, obviamente a algunos nos toca irnos, y por eso lo tenemos muy claro, y a quien les hemos podido echar la mano se le echamos. Sí. Bueno, uno les toca quedarse, otros irse, así lo pienso yo. Así es. Y bueno. Y cada quien decide de qué manera pelea sus batallas, diría el común. El que nos ha pedido, mira, ¿me puedes contar tu experiencia? Siempre decimos, mira, esto fue lo que nosotros hicimos, este es nuestro camino, esta fue nuestra experiencia, pero cada quien va a vivir una experiencia diferente por mucho que te cuenten, por mucho. Desde el punto de vista de cuando hemos podido ayudar, lo hemos hecho con todo el gusto. Todo el que nos ha solicitado algún tipo de ayuda o apoyo para ese proceso, aquí hemos estado siempre. De verdad que ya tenemos varios bienvenidos acá. Qué bueno. Eso es importante porque también el que se fue, una vez que está en ese país, siempre se siente como que, bueno, creo yo, ¿no? Que pudiera ser así, ¿no? Como esa necesidad de brindarle el apoyo al que va llegando para que conozca, sobre todo, pues si él también recibió ese apoyo, brindarle también ese apoyo al que va llegando. Nosotros lo recibimos y para nosotros, mira, eternamente agradecidos a todas esas personas que siempre nos brindaron un apoyo, un pequeño consejo, no compres este tipo de zapatos, cosas fundamentales como esas porque no van a funcionarte en cuando haya tantos centímetros de nieve. Ese tipo de cosas son fundamentales, te permite ahorrar dinero, te permite organizar y optimizar tu tiempo y tu dinero para las cosas fundamentales, pues cuando estás llegando, que es en ese momento es cuando necesitas más ese tipo de consejos. Así es. Mira, yéndonos una cosa ya a un ámbito más básico, más banal, las comidas. ¿Cómo fue ese choque alimentario? Tú que además eres especialista en alimentos, venías con una memoria gustativa. Yo siento que eso es algo que debe costar mucho adaptarse en un país que es tan distinto al tuyo. Y de pronto el descubrir esos nuevos sabores, esos nuevos olores también es como que, wow, qué bueno que estoy aprendiendo esta nueva manera de comer. Bueno, ¿tú creo que tú puedes opinar de que no? Bueno, yo veo mucho, aunque yo no soy muy indicado para dar opinión de eso, pero por ejemplo con las carnes acá, o sea, la diferencia, o sea, lo que es una carne venezolana, acá ahí notamos, bueno, por lo menos yo noté mucho la diferencia. ¿A favor o en contra? En contra. Es por un tema de gusto, ¿no? Pero por otra parte, bueno, ya que te empiezas a adaptar también, o sea, el tema aquí de la variedad, o sea, que empiezas a conocer, mira, no existe esta, puedes buscar esta otra opción, o sea, también pasa con los quesos, me pasó con los quesos, a mí que me encanta el queso. Bueno, y siempre se habla mucho de que el queso venezolano no lo vas a conseguir igual en ninguna parte. Sí. Y yo buscando, bueno, hasta que el más parecido, pero todavía no es. Exactamente. Todavía no. No lo hemos encontrado. Pero ese choque no es tan fuerte porque así como hemos hablado que la migración venezolana o la cantidad de venezolanos que están acá en Montreal es alta, así mismo consigues todas las opciones de las cuales tú puedes decir, wow, con esto puedo hacer mi comida, ¿no? Claro. No hemos dejado nunca de hacer nuestros desayunos trujillanos los fines de semana, son súper demandados. Yo amo la cocina, me encanta cocinar, me encanta probar nuevas cosas. Mi hijo me dice siempre, bueno, mamá, créate una página o una cuenta de Instagram donde muestres tus recetas solamente, porque a mí me encanta la cocina y he aprendido. Tengo compañeros de distintas nacionalidades y a veces llevan algunas comidas al trabajo. Siempre nos elogian la comida que llevamos porque generalmente acá se suele comer muy
muy light o comidas compradas, aunque la alimentación canadiense es completamente diferente a la americana, se come muchísimo mejor desde el punto de vista de la preparación de los alimentos. Acá se toman su tiempo para la preparación de los alimentos, cosa que no sucede mucho en lo que es la cultura americana de Estados Unidos, ¿no? Acá sí se toman su tiempo y se disfruta lo que es el espacio de la cocina, de preparar los alimentos y de cocinar tus propios alimentos, de la utilización de frutas y vegetales es fundamental. Entonces eso sí lo vimos acá y bueno, nosotros desde siempre nos hemos alimentado de esa manera, muchas frutas, muchos vegetales, por eso es que Julio dice que no es el indicado, porque casi no comemos carne. Yo soy especialista en las frutas. En las frutas. Y bueno, por ejemplo, el cambur tampoco lo consigo. O sea que hay cositas, hay sabores que definitivamente... Sí, pero indudablemente, exacto. Y tratamos acá en la casa, comemos mucho en la casa porque nos gusta mucho la cocina, pero comemos más que todo, bueno, vegetariano, pescado, eso siempre ha sido base de nuestra alimentación, inclusive en Venezuela. Pero bueno, yo he aprendido ya a cocinar comida hindú, a cocinar marroquí, a cocinar sushi, a hacer sushi. Entonces hacemos cenas de diferentes y también nos permitimos conocer la cultura de otros países a través de la comida. Entonces, bueno, vamos a conocer este fin de semana o esta semana que viene un restaurante thai, un restaurante hindú, porque en ese sentido siempre hemos sido súper abiertos a probar nuevas cosas. Los nuevos sabores. Desde el punto de vista cultural, también acá la religión ciertas religiones es un tema que influye muchísimo en la alimentación. Entonces llegar acá y que tu compañera que está al lado practica el Ramadán porque es musulmana, y entonces pasa un mes en el cual no prueba ningún tipo de alimentos durante el día hasta que se ponga el sol, pero llega la hora del almuerzo o yo me preparo todos los días mi té y entonces ella no puede tomar mi agua. Es un choque que tienes que aprender a manejar. Bueno, vaya a calentar la comida, entonces ella dice, no, bueno, yo me voy a tomar mi break, pero para salir y caminar y respirar porque está en su mes de Ramadán. En su mes, sí, es interesante eso, poder contactar con tanta gente de tan diferentes culturas. Las certificaciones que tienen los alimentos, la comida kosher, la comida halal. Entonces, entender que si compras algo kosher es dedicado al tema de los judíos, la comida halal es para todos los musulmanes, entonces eso tiene detrás es el tipo o la forma en la cual fue sacrificado el animal, la combinación de alimentos. Una cultura detrás de un alimento. Es una cultura. Bueno, Yolmari, ¿a ti qué te gusta la cocina? ¿Qué plato canadiense ya sabes hacer? Mira, eso es el plato canadiense que es el plato típico de acá, es algo muy, muy cómico, porque cuando la gente te dice, pero sí, ese es el plato típico, ¿y cómo se llama? La poutine. La poutine. Y ese es de acá, de Quebec. Y es nada, es un plato de papas fritas, el cual se le coloca una salsa especial arriba, se baña cuando las papas ya están fritas, se baña con esa salsa, nosotros nunca lo hemos hecho en casa, y se acompaña con un queso particular, que es un queso como en bolitas, se parece mucho al queso como mozzarella o telita, pero el queso sale, es como un queso guayanés, no sé, es algo así como blando. Claro, no tiene el mismo sabor, pero inmediatamente que las papas están fritas calientes, se le pone esa salsa caliente como una especie de salsa, como un gravy o algo así, y se le pone ese queso encima que se va a derretir. A derretir. ¿Y ese es el plato? Ese es lo que es el plato quebeco. Bueno, también tienen el pâté chinois, que es un plato que es como nuestro pastel de maíz, que vienen capas, maíz, carne y la masa de maíz. Ese es un plato típico de acá y bueno, ya ese sí lo hemos preparado en varias oportunidades. La poutine hemos ido a comer y a llevar a gente que quiere conocerla, a comerla en ciertos sitios que son muy famosos. Claro, hay sus variaciones, entonces hay gente que le pone carne a la parrilla en la parte de arriba, o pollo, o le ponen camarones picantes, o sea, como para hacer sus variedades, o vegetales a la parrilla, a la plancha, entonces es diferente, pero los bagels también son muy tradicionales, las donas son una tradición, bueno, y aquí en la empresa donde yo trabajo hay una tradición muy cómica,
que la persona que cumple años es la que lleva las donas y el café para toda la empresa. Ah, no le llevan la torta a él, ¿no? Él es No te van a hacer a ti el agasajo, a ti tú llevas la dona y el café para toda la empresa y bueno, tú eres el que ofreces a todo el mundo que por tu cumpleaños, entonces generalmente en mi empresa es donas y café y llevas las donas y café, aun cuando hay disponibilidad de café y máquinas de café y todo, pero tú llevas como el café de unas para celebrar tu cumpleaños para con celebrar. tu compañero, mira, Exactamente. Aquí es pero al revés. yo eso no podía, yo llevé mis donas en mis cumpleaños, yo siempre llevo mis donas, pero también llevo mi torta hecha casera y obviamente que todos empiezan de una vez, ¿quieres de tu torta? ¿Quieres de tu torta? Bueno, hay que imponer el nuevo estilo. El nuevo estilo, sí, ese intercambio definitivamente de cultura. Y en cuanto a esa parte, los venezolanos, pues nos caracterizamos todos por ser muy alegres, muy jocosos, bochincheros. Un cumpleaños es una fiesta. En Canadá, ¿cómo celebras tu cumpleaños? Mira, yo tengo una anécdota buenísima. Teníamos como 2 meses aquí, todavía seguíamos el invierno fuerte, y estaban como celebrando un cumpleaños en un parque. Entonces yo voy pasando y hay algunos niños hablando español. Y yo dije, esta gente es latina. Más, deben ser vecinos nuestros. No conocíamos a nadie todavía por la zona. Y de pronto la niñita le dice a la mamá, mamá, pero quiero refresco, pero que sea frescolita. Yo me quedé paralizada y dije, no, esta es mi gente. Estos sí saben lo que es. Estos son de los míos. Claro. Y efectivamente, esos son mi grupo de amigos súper queridos, en los cuales esos niños, eso es un punto interesante, porque estos chamos que están creciendo ahora fuera del país, que son pequeños, que tuvieron que emigrar muy pequeños, en el caso de nuestro hijo, ya estaba grande. Esos niños tienen también esa falta de afecto y la mayoría de los hijos de mis amigos me han preguntado en alguna oportunidad, ¿les puedo decir tíos? Y cuando llegamos a las reuniones nos piden la bendición porque está esa falta de sus tíos verdaderos. Se vuelve la familia. Uno se vuelve la familia, exactamente. Eso entonces te hace tenemos un montón de sobrinos por allí que cuando nos ven bendición, tío Julio, bendición, tía Yolmar, y para nosotros eso es un orgullo y un honor que nos digan. Yo siempre les digo, claro que sí, mi amor, puedes pedirnos la bendición cuando quieras, cuando gustes, porque de verdad que esos son los que se vuelven tu familia. Y así es una celebración de cumpleaños venezolano. Todos allí con reunidos. Música, así sea en un parque, con gente bailando y con los demás viéndote y se acercan y quieren bailar y te dicen que les enseñen a bailar merengue, salsa y todo eso. Y mira, de verdad, súper, súper divertido, muy divertido. En Navidad también tenemos un grupo aquí que en el centro comunitario siempre se hace una fiesta navideña venezolana. Entonces, por las fechas de los 20 y algo de diciembre, antes del 24, y se alquila lo que es el salón de fiesta y bueno, igual a lo venezolano, todos llevan un plato, pan de jamón, ensaladas, hallacas. Qué y bonito. la pasamos siempre bueno, de buenísimo. verdad que bien interesante que por lo menos en esa comunidad de Quebec donde ustedes están, de Montreal, se haya amalgamado toda esa migración venezolana en un solo grupo, en una sola, en una familia, como ustedes dicen. Y hay muchos emprendedores, gente que vende pastelitos, preparaciones venezolanas. Conocimos hace poco una persona, no lo conozco personalmente, pero mi amiga me dijo, mira, te compré un regalo. Y yo le digo, ¿qué me compraste? Me dice, conocí a un señor que se llama Doctor Ají. Es un caraqueño, vivió hace 9 años acá y logró cultivar matas de ají. Te compré una planta, ahorita están en crecimiento, ya me las entregaron y bueno, dentro de creo que una semana ya está la planta lista para venirse a mi casa. Así y que bueno, ají venezolano. Hasta el ají venezolano está allá en Montreal. El ají dulce, porque uno va y lo compra y cuando se lo compra, aquí el ají todo es picante. O sea, sí, todo porque seguramente es el mexicano. No existe ají dulce. No existe el ají dulce. Bueno, y él logró ese cultivo y cuando él tiene cosecha hay una lista de espera enorme para tu medio kilo de ají dulce de la cosecha. Pero también ahora vende las plantas. Entonces, bueno, vamos a ver qué sale de la plantica. Así es, ¿no? Y ahora vamos a ver cómo esos sabores en Canadá comienzan a cambiar con el ingreso del ají dulce de Venezuela. Mira, Patacón, hemos encontrado una cadena de hamburguesas acá que es de acá, de Montreal, y venden un patacón que creo que lo llaman, o sea, cuando tú lees la descripción dice
pan a base de plátano, ¿no? Ah, tú dices, ya, esta es la hamburguesa de patacón. Entonces ellos usan una base como un patacón para hacer la hamburguesa, pero eso es muy latino. Entonces, cuando vamos a esa cadena y está en el menú, yo siempre pido ese porque, bueno, ese es el que te recuerda a tu patacón. Así es. Bueno, mire, muchachos, se me está terminando ya el tiempo de esta conversación que estuvo muy buena, así que yo les dejo estos minutitos para que pues envíen un mensaje a toda esa gente que los está escuchando aquí en Valera, que seguramente muchos tenían tiempo que no sabían de ustedes, que quizás no habían podido conversar y saber qué está pasando con Yolmar y con Julio, y que bueno, están allí dando el todo por el todo, demostrando que cuando las cosas se llevan bien claras y planificadas, los objetivos se cumplen. Así es. Bueno, nada, yo les mando un abrazo con quien no tengo ya contacto. Bueno, que estamos aquí, que estamos, bueno, cualquier cosa, que estamos a la orden. Estamos a la orden. Y bueno, un abrazo a todos. Así es. Y de mi parte, bueno, que si tuviera un consejo que dar, es que sencillamente, como dijo Julio, si tu proceso es salir, es migrar, hazlo con la mejor disposición. Jamás pierdas el optimismo. Días duros van a haber siempre, días difíciles van a haber, puertas que se cierran, pero toda puerta que se cierra siempre va a haber otra que se abre. Eso es ley. Así que es solamente focalizarte, tener claro tus objetivos, saber hacia dónde quieres ir, y muy importante integrarte a la comunidad donde llegas, porque se hace muchísimo más fácil cuando puedes compartir las mismas experiencias con gente que te rodea, puedes disfrutar las mismas cosas, eso es súper importante. De verdad que se extrañan los afectos. Bueno, a todo el que nos esté escuchando, un gran abrazo. Tengo muchísimos amigos todavía en Valera, tengo muchos recuerdos de mucha gente a la cual quiero y aprecio muchísimo, y más que todo mi familia, que todavía sigue estando allá, y bueno, a los que extraño un mundo, y les mando un beso enorme. Y que gracias por esta oportunidad y esta pequeña ventana la cual nos permite tener ese contacto con nuestra gente y con nuestros seres queridos. Pues. Bueno, muchísimas gracias a Yolmar y a Julio por habernos permitido conversar con ustedes el día de hoy y conocer esa parte de esa historia de lo que ha sido su proceso migratorio desde Canadá, demostrando el trabajo y el talento que el venezolano tiene y que tiene mucho que ofrecer a esos sitios en donde está llegando. Nosotros con esto nos despedimos. Gracias por habernos acompañado una vez más a través de Ángel 93.7 FM. Será hasta el próximo viernes. María Fonseca Sevillano estuvo con ustedes por acá, y como siempre en el control técnico Sara Michelle Crespo, en grabación y edición Diego Muñoz, en la gerencia general William Moreno y la dirección el señor Antonio López. Será hasta la próxima. Chao, chao.